Mi nombre es Benjamín Moreno Montiel, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Ingeniería Eléctrica. El objetivo de este video pues es mostrar en términos muy generales cuál es el funcionamiento del teorema de Bayes, cómo se construye, y aparte de eso vamos a ver también un uso que se le da a este teorema, en particular en aprendizaje maquinal. Vamos a revisar el funcionamiento del clasificador Bayes ingenuo con un ejemplo práctico, y vamos a ver cómo se utiliza este teorema de Bayes para lograr un objetivo dado. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos un espacio de muestra S y tenemos una partición SI con I que va desde 1 hasta N. Esto significa que cualquier resultado de S necesariamente debe de estar en 1 y solamente uno de los eventos SI. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de pacientes en una ciudad determinada y lo que queremos hacer es distribuirlos a lo largo de un conjunto de hospitales. En este caso la ciudad tiene 4 hospitales que vamos a denotar por facilidad como 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces el objetivo es que el conjunto de pacientes hospitalizados van a estar en 1 y solamente uno de estos 4 hospitales. Si definimos sucesos AI como el conjunto de pacientes hospitalizados en el 10º hospital, con I que va de 1, 2, 3 y 4, entonces los sucesos A1, A2, A3 y A4 constituyen una partición sobre el conjunto de todos los pacientes hospitalizados, que los vamos a llamar S. De otra forma, si seleccionamos al azar un paciente hospitalizado, entonces ese paciente que eligiéramos va a pertenecer solamente a uno y estrictamente a uno de los hospitales que tenemos a la disposición. Para poder definir lo que es el teorema de Bayes, vamos a suponer que tenemos otro suceso que le denominamos B, el cual indica una determinada propiedad que tienen los pacientes. Por ejemplo, B puede ser el suceso en el que el paciente seleccionado al azar tenga algún diagnóstico grave. Entonces nosotros podemos, mediante este diagrama, ejemplificar cómo ir construyendo el teorema de Bayes. En este caso yo quiero conocer, dado una distribución W, que es el resultado de la selección de los pacientes, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de que B, en este caso un conjunto de pacientes que sean graves, pertenezca a A1? ¿Ok? En esa intersección pues puede haber elementos. En este caso, si pensamos que estamos viendo un conjunto de pacientes que fueron diagnosticados como graves, entonces puede haber algún elemento en el hospital A1. Sin embargo, en esa intersección también la intersección puede ser vacía y por lo tanto pues no terminaríamos por saber de dónde vinieron esos pacientes que se presentaron en el evento B. Por lo tanto pues tengo que calcular la intersección de B con respecto a A2. Pasa lo mismo que a A1. Puede haber elementos que coincidan, o esto es, que la intersección no sea vacía, pero puede darse el caso que la intersección con el hospital A2 sea vacía. Por lo tanto, pues yo tengo que calcular las probabilidades, que en este caso vamos a definirlas como las probabilidades condicionales de que un evento, en este caso el evento B, haya sucedido dado el evento AN. ¿Sí? Sin embargo, esto lo podemos ver de una forma más formal como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las intersecciones de las probabilidades con cada uno de los hospitales. ¿Sí? Este es uno de los elementos que pues,
constituyen la formación del teorema de Bayes. Sin embargo, pues existen otras probabilidades que se le denominan las probabilidades a priori. Una probabilidad a priori es aquella probabilidad que yo voy a tener de que un evento haya o esté representado del conjunto total de la muestra que estoy representando. Retomando el ejemplo, la probabilidad a priori del evento A1, que en este caso sería el hospital A1, sería el número de los pacientes que me fueron asignados a ese hospital de entre el número total. Entonces aquí se puede ver que el cálculo es el número de pacientes en AI, que en este caso sería cualquier hospital, entre el número total de pacientes que yo tengo, ¿sí? Para ser más claros con respecto a las probabilidades a priori, supónganse que tenemos 10 pacientes, ¿sí? Y que de esos 10 pacientes, 2 fueron asignados al hospital A1. La probabilidad a priori se calcularía de la siguiente forma. 2 tomaría el papel del número de pacientes en el hospital A1 y 10 sería el número total de pacientes. Por lo tanto, la probabilidad a priori sería 2 entre 10 o 0.2. Otro ejemplo, supónganse que en el hospital A4 le fueron asignados 6 pacientes. Entonces, el cálculo de la probabilidad a priori del hospital A4 sería 0.6. ¿Por qué? Porque 6 fueron los pacientes que estuvieron en el hospital A4 y tenemos 10 pacientes. La división pues nos da el valor de 0.6, que es el valor representado por la probabilidad a priori del hospital A4. Entonces yo tengo que calcular las probabilidades a priori de cada uno de los hospitales, o en este caso de cada uno de los eventos A-iésimos, para tener finalmente la probabilidad condicional de forma general. Esta probabilidad condicional se calcula mediante la siguiente fórmula. Es la sumatoria, que va desde 1 hasta n, del producto entre las probabilidades condicionales de que un evento B haya surgido en base a AI por la probabilidad a priori del evento AI. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con este cálculo? Pues lo que estamos haciendo es medir la incertidumbre de la ocurrencia del evento B. En otros términos, pues es la medición del futuro representado por el evento B. ¿Sí? Sin embargo, supónganse que yo ya tengo el evento B. Yo ya sé cuál es esa probabilidad, ya la conozco. Y lo que quiero saber ahora es de dónde provino. ¿Sí? Esto es, si provino de la 1, de la 2, de la 3 o de la n. ¿Ok? Entonces tendría que hacer un proceso inverso, ¿sí? En el cual pues, lo que se tiene que calcular es la probabilidad condicional de que el evento AJ haya estado presente dado el evento B, con J desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. La probabilidad de AJ dado B es igual a la probabilidad de la intersección de AJ con respecto a B entre la probabilidad a priori del evento B. Sustituyendo esta parte, lo que voy a tener es la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ. ¿Sí? Sin embargo, pues yo tengo que calcular pues cada una de las probabilidades, ¿no? Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ, que es la probabilidad a priori. Y probabilidad de B simplemente la sustituyo por este valor, que sería la sumatoria, la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ, y tendría el término que viene en esta parte. ¿Sí? Muy bien. De esa manera yo encontraría cuál es la probabilidad que yo tengo de que un evento, que en este caso es un hospital,
sea de donde se formó el evento B. Dicho en otras palabras, lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad de que un hospital determinado pues haya sido el que dio como resultado la formación del conjunto de pacientes que fueron diagnosticados como graves. ¿Okay? Entonces voy a tener diferentes valores de cada uno de los hospitales, y una forma de cómo yo podría definir de dónde provino esos pacientes es escogiendo aquel hospital que tuviera el mayor grado en cuestiones de probabilidad. Muy bien, entonces este pensamiento pues es la base que tuvieron algunos investigadores del área de inteligencia artificial para desarrollar el clasificador basado en el teorema de Bayes, que lleva por título Bayes-Ingenuo. Muy bien, vamos a ver esta imagen para tratar de ejemplificar de una forma muy simple el funcionamiento del clasificador Bayes-Ingenuo. En el clasificador Bayes-Ingenuo lo que se hace es la suposición en el que todas las muestras, ¿sí?, son independientes unas de otras. Esto en la mayoría de los casos en el mundo real no es así, pero para simplicidad esto se realiza para evitar precisamente utilizar esta parte de la formulación de las probabilidades condicionales que vienen del teorema de Bayes. Por lo que el clasificador Bayes-Ingenuo solamente trabaja sobre estos dos términos, que vamos a ver cómo implementarlos y cómo llevarlos a cabo mediante un ejemplo real. El clasificador Bayes-Ingenuo tiene los siguientes pasos. El primero de ellos es representar los datos, las muestras, etcétera, en una matriz de n por m, donde n es el número de ejemplos que vamos a tener en una observación dada. En este caso, yo tengo 14 observaciones, por lo tanto el valor de n es igual a 14. M representa el número de atributos que me van a describir cada una de esas muestras. En esta matriz yo lo que estoy representando es cuándo se puede o no jugar un partido de tenis. Entonces yo tengo diferentes atributos, por ejemplo tengo el atributo pronóstico, tengo el atributo temperatura, tengo el atributo humedad y tengo el atributo viento, ¿sí? Tengo otra columna que en este caso es la clase o la categoría a dónde van a pertenecer cada uno de estos ejemplos. En este caso la clase es no jugar un partido de tenis o la clase es sí jugar un partido de tenis, ¿sí? Entonces, cada uno de los atributos tiene en sí diferentes valores, ¿sí? En este caso, pronóstico, por ejemplo, tiene el valor soleado, el valor lluvia, el valor nublado. Y por ejemplo, viento tiene el valor débil y el valor fuerte. Esos valores me van a ayudar ¿para qué? Para calcular cómo poder llevar a cabo la implementación del teorema de Bayes y así decidir, dado un nuevo ejemplo de prueba, hacia dónde yo lo voy a clasificar. Muy bien, el segundo paso que hay que hacer en el clasificador Bayes-Ingenuo es calcular las probabilidades a priori. Como hemos visto en la presentación anterior, las probabilidades a priori se calculan tomando el número de ejemplos de una clase entre el número total de los ejemplos que tengo en la muestra, ¿sí? En este caso yo tengo para la clase no, que en este caso sería la probabilidad a priori, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 ejemplos. Por lo tanto, su probabilidad a priori sería 5/14. Para la probabilidad a priori de la clase sí, tengo que contar cuántos ejemplos tengo de mi muestra del conjunto total. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ejemplos. Por lo tanto, la probabilidad a priori serían 9/14. Muy bien. Ya que tengo esos elementos, lo que tengo que hacer es calcular las probabilidades condicionales de cada atributo. Las probabilidades condicionales de cada atributo se leen de la siguiente forma. Yo aquí estoy calculando las probabilidades
condicionales del atributo viento con cada uno de los valores. Si recuerdan, yo les dije que los valores de los atributos pues juegan un papel muy importante en el cálculo de las probabilidades condicionales. ¿Por qué? Porque aquí es los mismos términos que utilizamos en la presentación anterior. Tenemos un evento y dado ese evento, ¿cuál es la probabilidad de que otro evento tenga un valor determinado? En este caso, yo leería esta primera probabilidad de la siguiente forma. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que el atributo viento tenga el valor fuerte y que además sea de la clase sí? La siguiente, ¿cuál es la probabilidad condicional de que el atributo viento tenga el valor de y pertenezca a la clase sí? El siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que el atributo viento tenga el valor fuerte y que pertenezca a la clase no? Y la siguiente, ¿cuál es la probabilidad condicional de que el atributo viento tenga el valor fuerte y que pertenezca a la clase no? Muy bien. Pues aquí se ocupa la fórmula que veíamos, solamente lo que es esta parte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es explicarlo en términos cuantitativos. Entonces, primero, yo tengo que ver cuántos elementos del conjunto de ejemplos tienen el valor fuerte en mi atributo viento. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Pero de esos ejemplos yo tengo que ver cuáles son de la clase sí. Este no es, este tampoco, este sí, llevo 1, este sí, llevo 2, este sí, llevo 3 y este no. ¿Ok? Entonces tengo 3 ejemplos, los cuales están aquí denotados por el número 3. Ahora, eso lo tengo que dividir entre el número total de ejemplos que yo tengo en mi conjunto de prueba o en mi muestra inicial que pertenezcan a la clase sí. En este caso, vuelvo a fijarme en la probabilidad a priori y veo cuántos ejemplos tengo de la clase sí. En este caso sería 9. Entonces, ese 9 yo lo divido entre el número de atributos el número de ejemplos del atributo viento que tuvieron el valor fuerte, ¿sí? Hago lo mismo, pero ahora con el atributo, más bien con el valor débil del atributo viento. Entonces voy a ver cuántos ejemplos hay con el valor débil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Tengo 8 atributos con el valor débil, ¿sí? En este caso pues hay un pequeño problema, hay un pequeño error aquí. ¿Ok? Aquí tendría que ser son 8, perdón. Son 8 atributos, ¿no? Son 8 ejemplos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Vamos a ver cuáles son de la clase sí. Este no es. Este sí, 1, 2, 3. Este no. Aquí tengo 4, 5 y 6. ¿Ok? Tengo 6 atributos, ¿sí? 6 ejemplos con el valor débil y que pertenecen a la clase sí. Entonces serían 6 novenos. Lo mismo hago para la clase no. Cuento de entre todos los ejemplos que tengan el atributo viento con el valor fuerte, cuántos hay, que en este caso serían 3, y los divido entre el número de ejemplos que tienen la clase no, que en este caso sería 5. Entonces tengo 3 quintos. ¿Ok? Y finalmente para el atributo viento, aquí sería débil, aquí sí hay un error. ¿Cuántos son de la clase no? En este caso serían 2 quintos. ¿Sí? Entonces, para clasificar un nuevo ejemplo de prueba, voy a hacer lo siguiente. Vamos a acercar un poquito esto. ¿Ok?
Ok, supónganse que yo tengo este nuevo ejemplo de prueba. Entonces, en este nuevo ejemplo de prueba, pues ya tengo diferentes valores para cada uno de los atributos. Por ejemplo, para el atributo pronóstico yo tengo el valor soleado, para el atributo temperatura tengo el valor frío, para el atributo humedad tengo el valor alto y para el atributo viento tengo el atributo fuerte. ¿Sí? Entonces, yo para calcular mi probabilidad condicional me apoyo el teorema de Bayes y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar la probabilidad condicional, ¿sí?, de la clase a la cual yo quiero que pertenezca o pretendo saber a qué clase va a pertenecer este ejemplo, que en este caso sería la clase sí. Y lo que voy a hacer es la multiplicación de cada una de las probabilidades condicionales. Esto es, probabilidad condicional de que pronóstico con valor soleado, que es la que está representando este ejemplo, pertenezca a la clase sí. Probabilidad de que temperatura con el valor frío pertenezca a la clase sí. Y probabilidad de que el atributo humedad con el valor alto pertenezca a la clase sí. Finalmente, tendría también la probabilidad de que viento con el atributo fuerte perteneciera a la clase sí. Entonces voy a tener esta multiplicación y me va a dar este valor, ¿sí? Para la clase 2, para la clase no, haría algo similar y obtendría este valor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Bayes de Ingenuo? Pues tomar aquellas probabilidades que tengan un mayor valor y esa probabilidad es la probabilidad que yo clasifico como la clase a la que pertenece este nuevo ejemplo. En este caso, yo diría que este nuevo ejemplo de prueba pues pertenece a la clase no. Entonces, pueden ver que este es un pequeño uso que se le da al teorema de Bayes, el cual pues representa uno de los clasificadores más utilizados en aprendizaje maquinal y uno de los que tienen mejores resultados en cuestiones de medidas de funcionamiento. Bueno, pues sería todo en este video. Espero que les haya gustado y espero que de manera introductoria hayan comprendido lo que es el teorema de Bayes. Hasta luego. Por la intersección de B dividida por la probabilidad de B. Pero para ponerlo en Bayes, es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividida entre la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B por la probabilidad de A más la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B. Esto es lo que explica Bayes. Ok. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Ok. A ver, un ejemplo rápido. ¿Cuál es tu contraseña? 1532. Dice... Hice un ejemplo. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros. O sea, la probabilidad de que sea ingeniero es igual a 0.20. Y otro 20% son economistas. La probabilidad de que sea economista es igual a 0.20. El 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo. Ok, entonces la probabilidad de que sea ingeniero y ocupe un puesto directivo es del 75%. Y después dice, ocupan el puesto directivo. Y el 50% de los economistas también. Entonces, la probabilidad de que el puesto directivo sea economista. Que sea economista y ocupe un puesto directivo. Esto es igual a 0.5%. Mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente ocupan el 20% de un puesto directivo. Ok. Entonces, esto lo sacas por probabilidad marginal. ¿Qué es probabilidad marginal? Ok, tienes que... Esto
tienes un universo, ¿no? Ajá. La probabilidad de que sea de otros va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea ingeniero menos la probabilidad de que sea economista. Entonces te queda que la probabilidad de que sea de otra ocupación es igual a 1 menos 0.20 menos 0.20. Esto es igual a que la probabilidad de que sea otro... Esto es una O, ¿no? Bueno, luego espérate. Para que no se hace, porque si no se confunde. Es de 0.6. Entonces, el mismo problema te dice que la probabilidad de los no ingenieros y los no economistas solamente es de un 20%. Entonces, la probabilidad de que hubo un puesto directivo, dado que no, que es otra ocupación, es igual al 0.20%. Y te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo al azar sea ingeniero? Ok, entonces te piden que dado que, bueno, aquí lo voy a explicar. Dado que el empleado que elegiste Ajá. es ingeniero, por eso se pone de este lado, o sea, digo, dado que escogiste un empleado de puesto directivo, este sea ingeniero, ¿ok? Ok. Ok, no. Entonces lo que te dice Valles que hagas es la probabilidad de que sea ingeniero, lo que sea de puesto directivo e ingeniero por, no, aquí, bueno, aquí pongo, por la probabilidad de que sea ingeniero, ¿no? Entre la probabilidad de que sea de puesto directivo e ingeniero por la probabilidad de que sea ingeniero más la probabilidad de que sea de puesto directivo, porque necesitas todo tu universo, y que sea de economista. O sea, el universo es puesto directivo. No, Porque. el universo es todos los puestos. Ah, ok, ok. El puesto directivo que sea economista por que sea de puesto de economista, porque sea economista, probabilidad de que sea economista, más la probabilidad de que sea de otra carrera, por la probabilidad de que sea de otra carrera igual. Entonces ya lo sustituyes en números y esto te da que ya tienes acá todas tus condiciones, que sea 0.75 por, bueno, aquí lo vamos a poner, por 0.2, que es que sea ingeniero, la probabilidad de que sea ingeniero, entre la probabilidad de que sea de puesto directivo de ingeniero, que es igual de 0.75 por 0.2, que es lo mismo que teníamos aquí abajo, es acá arriba, más tu probabilidad que sea de economista y de puesto directivo, que es de 0.5, por la probabilidad que sea economista, que es de 0.2, más la probabilidad de que sea de sea puesto directivo y de otra carrera, que es 0.2, por tu probabilidad que sea de otra carrera, que es 0.6. Entonces esto lo resuelves, ¿tienes calculadora? Sí. Ay, pero está ahí abajo. Bueno, agarra la del iPad. Eso te da que es una probabilidad del 0.405%. Bueno, no, así. Y ya para ponerlo en ¿Pero porcentaje. de que sea un ingeniero? Sí, la probabilidad de dado que es un puesto directivo, que escogiste un puesto directivo al azar, Ajá. este sea un ingeniero. Dado que es puesto directivo, que sea ingeniero. Entonces te queda que es un 40.5%. Ah, ok. Pues, o sea, entiendo para qué sirve, pero no entiendo todo eso muy bien. So,